Bienvenido a esta plática entre brujos. Yo soy Hisam. Yo soy Yesua y nosotros somos los brujos sin caldero. Estás aquí para recordar quién eres y activar tu magia. Spoiler alert, nope, no necesitas un caldero. Hola, hola, bienvenido, bienvenida una vez más a Activando mi Magia, este espacio con estos dos brujos en los que siempre hablamos de temas espirituales, de temas energéticos y de todo eso que si estás dispuesto a reconocer en ti, entonces activas a este brujo que ya eres. Yo soy Yesua y aquí tenemos también al otro brujo sin caldero que es Hisam. ¿Cómo vas, His? ¿Qué tal? Todo bien, todo muy bien. ¿Tú cómo estás? Todo en orden también. Quería empezar con esta mecánica que ya saben que siempre hacemos, que es la magia de la semana. Y el tema que tenemos el día de hoy para este capítulo es cómo la meditación te conecta con otras encarnaciones. Entonces, la magia de mi semana está muy relacionada a este tema y no me ocurrió tan recientemente en esta semana, me ocurrió hace algunos meses, pero creo que es muy relevante para ponerla sobre la mesa en este momento. Y haz de cuenta que hubo una época en mi vida en la que estaba saliendo muchísimo, teniendo bastante exceso, desconcentrándome bastante de lo que es mi rutina, de conectar con mi centro y también perdiéndome de algunas oportunidades. Digo, aunque al final la fiesta o la desvelada, pues todo estaba en orden, sí me ocurría que cuando empezaba mi semana, pues empezaba mucho más agotado, empezaba con menos ganas. Entonces, junto con eso, pues perdía varias oportunidades. O sea, entraba a una junta con menos ganas. Entonces, pues tampoco tenía las ideas que a lo mejor me iban a generar un proyecto interesante. O dejaba de ir a planes con mis amigos o de tomar clases o de bajar al gimnasio. Y obviamente, pues todas esas decisiones siempre tienen una consecuencia, ¿no? El famoso karma, que ya sabes que el karma no es un castigo, sino más bien es simplemente la consecuencia a tus actos. Entonces, pues cada uno de esos actos que yo estaba tomando y decisiones, pues tenían un karma, tenían una consecuencia. Y no lo había visto de manera tan clara, pero una vez meditando, se me acerca un ser. Y yo, durante mi meditación, me di cuenta perfectamente que ese ser era un ser de baja vibración. Acuérdate que solamente conectas con los seres, ya sea durante tu meditación o en tu vida cuando tienes los ojos abiertos, con personas o con eventos, situaciones que tienen la misma frecuencia vibracional que tú. Entonces yo como en esos momentos estaba en una frecuencia bajita, pues los seres energéticos con los que conectaba, pues también tenían una frecuencia bajita. Entonces yo, perfecto, me di cuenta que era un ser del bajo astral. Pero al mismo tiempo, mis guías, mi energía, mi intuición, me decía que ese ser tenía algo que mostrarme. Entonces, con toda la conciencia de saber que me iba a ir a enredar en emociones bajitas, me fui con ese ser. Esto no es recomendable, esto tiene consecuencias, pero en mí, en ese momento, hacía sentido. ¿Ok? Entonces lo hice y haz de cuenta que este ser me empezó a mostrar otra encarnación, me mostró la muerte de esa encarnación y me mostró los bardos, que acuérdate que los bardos es todo lo que viene después de morir, o sea, entre que te mueres de una encarnación y naces en otro cuerpo físico. En ese estado intermedio se le llama bardos, ¿ok? Entonces, me voy a esta parte cuando ya fallecí en esa encarnación y empiezo a ver eh, puros seres súper bajitos que se sentían asquerosamente extraños, mal, y me situaron en un cuarto en el que todos los seres que estaban ahí no podían dejar de cometer excesos. O sea, había muchas personas que no paraban, por ejemplo, de fumar. Y cuando digo personas es para poder, como decirlo de alguna palabra, pero pues obvio no son personas, ¿no? Son seres. No podían dejar de fumar, no podían dejar de tomar. Por más que querían dejar de tomar, había algo que los obligaba a seguir tomando. Había también muchas personas teniendo sexo sin control, que tampoco, aunque ya no querían seguir teniendo porque estaban agotados, no podían detenerse. Y a mí en particular me mostraban mucho como esta parte del alcohol. Y yo, aunque quería dejar de hacerlo, no podía, y no nada más eso, sino que empezaba a vomitar. Entonces era como,
vómito, 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 tomar, 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 sentirme mal, sentirme asqueado, pero seguirlo haciendo. Y era un loop de no parar, de no parar, de no parar, de no parar, y se sentía en serio muy, muy estresante y muy vacío. Entonces, después le digo a este ser que, pues, que había ya como sentido lo que ocurría en ese espacio, que no necesitaba seguir ahí. Y entonces empecé a regresar al cuarto donde estaba meditando. Se empezó otra vez a mis cuerpos a entrar como en esta tercera dimensión. Y cuando abrí los ojos, me quedé con esta sensación como de a dónde me podría llevar el exceso una vez pues que fallezca o si sigo como que en ese mismo, si seguía en ese mismo camino. Entonces, me parece muy curioso, no tanto para juzgarme en el momento en el que estuve en esa encarnación, pero sí para entender y con esa información y sobre todo con ese sentir que pude conectar de esa vida y de cómo terminó esa encarnación, poderlo relacionar con esta en este momento. Y obviamente, pues eso fue como un extremo. Siento, o bueno, a mí por lo menos eso me decían en la universidad, que los supuestos o los ejemplos siempre te los ponen en los casos extremos, porque en los extremos es cuando la información te queda clara. Si medio que te dan solamente como lo que seguiría en el escalón después a donde el punto en el que estás, pues no vas a entender. Pero si te enseñan el extremo contrario, dices, órale, ok, ya entendí a dónde me puede llevar esto, entonces pues me voy a echar para atrás o sigo por donde mismo. Entonces mi magia de la semana o mi magia de hace algunos meses fue lograr conectar con esa encarnación para entonces en mi momento actual tomar decisiones distintas. ¿Tú, Gis? ¿Cuál fue tu magia de la semana? Tétrica esa magia de la semana. Yo, a ver, quiero proponer como cambiar esto de magia de la semana. Creo que estaría más cool porque yo estoy igual que tú. Mi magia no es pues tal cual de esta semana. Es una magia que está relacionada con el tema, pero ya pasó hace tiempo. Entonces, no sé si tú que estás escuchando el podcast, ayúdanos, comenta ahí, si es en Spotify, si es en YouTube, pero coméntanos si te gusta más, si está más cool, que sea magia de la semana o magia relacionada al tema del capítulo. Pero bueno, en lo que se hace esa votación en el Consejo Brujo Sin Calderístico, te platico que la que yo voy a decir hoy es una vez, a ver, la tuya estuvo muy tétrica y yo pues lo tengo que equilibrar, lo tengo que echar para el otro lado. Súbale que soy Libra, entonces aquí se equilibra porque se equilibra. Una vez estábamos pues entre regresionistas o entre terapeutas en general, lo que tendemos a hacer es como intercambiarnos sesiones o terapias. Entonces, pues yo te hago una regresión y tú me haces una regresión a mí. Ok, ok, jalas. De hecho, bueno, ahorita que lo estoy diciendo, también pasa muchísimo en los tatuadores. De que yo te tatúo a ti, tú me tatúas a mí. Ah, sobres. Entonces, pues justo, a mí me debían una regresión y mi mamá en esta ocasión, ella ya se había hecho regresiones, pero aunque le habían funcionado, aunque le habían gustado bastante, aunque pues todo éxito desde mi cabeza, ella dice que de todos modos no le gustaban, o sea, tanto, no se había sentido como al 100 o que sentía que algo faltaba. Entonces me pidió este favor en el que, o sea, ahí te va, la regresión era para ella, pero al que regresionaban era a mí. Entonces, pues justo, o sea, yo era el que entraba en este estado semi-hipnótico y entonces yo era el que empezaba a hablar, o sea, a mí me llevaban a esta regresión, entonces yo empezaba pues, a hablar, a decir las cosas, pero todo esto enfocado a mi mamá, ¿ok? Entonces, pues cuando me lo propuso, honestamente yo nunca lo había hecho, había escuchado de otros regresionistas que lo hacían, yo no lo había hecho, ni me lo habían hecho, obviamente, entonces fue como, ok, hay que hacer el experimento, ¿por qué no? O sea, pues yo estoy dispuesto, si tú quieres, que pues sí, porque me lo estás pidiendo, hay que hacerlo, hay que intentarlo y ver qué tal. Y pues justo, o sea, la regresión, claro que se dio, fue éxito total, o sea, todo súper bien, todo pues, súper normal y funcionó. Entonces, para mí, te digo, esto era como un experimento, como un de que, pues, a ver, no perdemos nada en hacerlo. Pero lo que me gustó mucho y que es lo que quiero exponer en esta magia de la semana es que para mí hizo una vez, este tema ha hecho clic muchas veces, pero que a final de cuentas todos somos uno. O sea, es una misma conciencia, es una misma mente, o sea, es un mismo todo. Tan así que puede, o sea, se puede esto de que yo entre en regresión, pero enfocado en mi mamá. Entonces me di cuenta, o sea, ya resumido, a través de la regresión,
me di cuenta de que todos somos uno y me encantó. ¿Cómo ves? Y eso está muy padre lo que estás diciendo, porque creo que también hay ocasiones que durante la meditación, y que para allá vamos, empiezas a conectar con otras encarnaciones y en ocasiones no necesariamente son tuyas. O sea, no significa que yo, en este cuerpo que me llamo Yeshua, me muero, vuelvo a encarnar en otro cuerpo con esa misma esencia y así lo sigo repitiendo. Hay ocasiones en las que las vidas que te muestran, las experiencias que te muestran, no necesariamente siquiera las viviste tú. O sea, fue alguien más, pero que se está conectando con lo que tú necesitas evolucionar en este momento, a lo que le tienes que poner atención y que esa historia de alguna otra persona te pueden funcionar. Muy probablemente, aunque His está cediendo de manera consciente para ayudar a mi mamá, por ejemplo, en este caso, también His necesitaba conectar con esa experiencia porque algo se movió en él. A lo mejor de manera inconsciente, a lo mejor de manera consciente, a lo mejor no es para él, pero sí son para los pacientes que va a tener en su vida, a lo mejor para que se diera cuenta que esto es posible y entonces pueda proponerle eso a los pacientes, pero por alguna razón está resonando con eso y era información que necesitaba ver. Entonces, no tuvo que irse de la otra de sus encarnaciones, sino el conectar con la de mi mamá fue suficiente pues, para lograrlo y evolucionar y añadir como esta experiencia a su portafolio de conciencia, ¿no? Sí, que justo ahí un ejemplo que se me viene muy claro es que, o sea, estás hablando que justo, que a veces ni siquiera es tu propia vida, pero al tú verlo aprendes cosas. Entonces el ejemplo es que, o sea, esto es experiencia propia, yo lo hacía, pero cuando estaba, bueno, ya tengo rato que dejé de montar, pero bueno, montaba, hacía salto de caballo desde que estaba chiquito. Entonces, pues cuando estás chiquito es una clase donde hay, no sé, 5, 6, 7 niños, todos en filita india, ahí pues, dando vueltas en el caballo, ¿no? Y después todos a saltar. Entonces, lo que yo hacía era que, pues te digo, éramos 7 niños y saltábamos de uno por uno, a la hora del salto es uno por uno. Entonces, pues yo escuchaba lo que la maestra le decía a los demás. Entonces pasaba el primero, bueno, yo siempre era el primero, pero bueno, pasaba el segundo y cuando me volvía a pasar a mí, pasaba el segundo y le decía de que, oye, baja tu talón. Entonces yo de que, ok, bajar el talón. Pasaba el tercero, de que, oye, si no estás viendo tu distancia, para saltar necesitas llegar como a cierto punto para que el caballo le sea más fácil saltar, ¿no? Entonces, de que si no estás viendo la distancia para llegar a ese punto, jálale poquito. Entonces yo decía, ok, si no veo la distancia, jalo poquito. Y el siguiente, ¿sabes qué? Te hace falta más ritmo. Entonces yo decía, entonces, bueno, a lo que voy es que justo no era yo el que estaba saltando, pero si yo escuché que tenía que bajar el talón, si yo escuché que le hacía falta ritmo y si yo lo escuché que si no veía la distancia, jalara poquito y se iba a solucionar, entonces para cuando yo lo hacía, pues la maestra me decía que, güey, muy bien, ubicas de qué felicidades, tú lo hiciste bien. Entonces, la experiencia de otros me ayudaba a mí para que cuando yo lo iba a hacer, saliera pues de una manera un poco más perfecta. ¿Cómo es? Pues qué curioso, porque yo me acuerdo que en esas clases yo era el que iba hasta adelante, pero bueno, cada quien se acuerda de lo que quiere. Cada quien tiene su versión de los hechos. Cada quien tiene su versión, exacto. Pero bueno, para empezarnos, ahora sí a meter al tema de fondo que tenemos el día de hoy. Ya hemos venido hablando muchísimo acerca de la meditación. Es un tema súper recurrente en estos podcasts, en nuestros talleres, en la Escuela de Brujos, en la membresía, porque es verdaderamente a través de la meditación que empiezas a conectar con el mundo invisible. Acuérdate, simplemente si vas llegando, si este es tu primer capítulo o tampoco te va a caer mal que te lo refresque, es que tenemos un cuerpo físico, pero también tenemos otros cuerpos. Está tu cuerpo mental, tu cuerpo emocional y tu cuerpo espiritual. Cada uno de estos cuerpos tiene diferente chamba, tiene diferente trabajo. Tu cuerpo físico, por ejemplo, te apoya para poderte desplazarte en esta encarnación, ¿no? Imagínate si yo quiero subir una escalera, entonces lo que tendría que hacer es mover mis piernas para que entonces mi cuerpo me lleve del punto A al punto B. Cada uno de los otros cuerpos también tiene diferentes maneras o recursos para que los puedas utilizar y obtengas algo. Tu cuerpo espiritual lo puedes utilizar para conectar con la información del mundo energético, del mundo invisible,
y entonces puedas estar obteniendo esa información que te va a ayudar a evolucionar, o sea, a conectar con tu esencia. Entonces, a ver, te lo dije en chino. A través de la meditación, dejas tu cuerpo físico en el espacio donde sea que estés meditando y conectas con este cuerpo mucho más energético y te posicionas en un mundo invisible, en un mundo de la energía. Estando en ese mundo de la energía, pues puedes hacer muchísimas cosas. Hoy en particular vamos a hablar de conectar con otras encarnaciones. Ahí, como no tienes un cuerpo físico, entonces simplemente con la intención de conectar con otra vida, lo puedes hacer. ¿Por qué? Porque el tiempo no existe. En este mundo energético no se rigen las mismas reglas que se rigen en esta tercera dimensión. ¿Ok? Entonces no hay tiempo, no hay espacio y simplemente con darle forma a la energía, con manipular esa energía, entonces te logras posicionar en donde quieras estar. Eso quiere decir que si te vas a meditar con la intención de conectar con X, Y o Y, pues entonces lo logras. Entonces, lo primero que me gustaría decir es, ¿de qué te sirve conectar con estas otras vidas? A ver, y empezamos hablando de la magia de la semana, ¿no? Entonces, muchas personas, esta es como la parte más conocida que tienen de la energía, o sea, no saben qué es el campo energético, no saben cómo meditar, pero sí saben que existen las regresiones. De hecho, en Brujos sin Caldero, el producto o la sesión que más piden las personas son las regresiones. Y nosotros sentimos que es porque vienen siempre o sea, los jala el chisme. Quieren saber si sí es cierto que existen otras vidas y si sí, qué pasó en las otras encarnaciones. Nosotros siempre, y siempre es la misma respuesta, nunca conectamos con otras encarnaciones simplemente por el chisme y por saber qué ocurrió. Ni para corroborar que esto se puede hacer, ni para que te quede claro cómo hacerlo, no. Siempre lo hacemos con la intención de estar trabajando algo que te está conectando en esta vida con esa otra encarnación y que tiene información para ti hoy. O sea, si tú estás hoy con algún problema, con algún miedo, con algo que te esté pesando y no lo hayas reconocido, te sirve mucho ir a ver qué ocurrió en otras encarnaciones. ¿Por qué? Porque y aquí hay como un juego mental muy, muy chistoso. Es que si yo llego a ti y te digo, oye, la estás regando, estás haciendo esto mal y esto otro y podrías mejorar esto y esto, tú te vas a cerrar y me vas a decir, no, no es cierto, no quiero, no lo puedo ver. Pero en cambio, si te mando a ver otra vida, otra encarnación, entonces estás viendo eso mismo que estás viviendo hoy, pero con otro cuerpo físico. Entonces es mucho más fácil y es más sencillo echarle la bolita a algo más o a alguien más. Entonces dices, bueno, ok, ya entendí que en esa otra vida hice esto. Pero entonces cuando regresas a esta encarnación, ya después de haber hecho todo ese trabajo energético que se hace durante, durante la meditación o durante la regresión, pues ya que regresas, entonces empiezas a conectar las piezas y tienes un mapa para poder tomar decisiones diferentes a las que estás tomando el día de hoy. Entonces, en otras palabras, ¿de qué te sirve conectar con otras vidas? Te sirve para trabajar tu proceso de evolución actual, ¿no? ¿O tú cómo lo ves, Gis, toda esa parte? Sí, hay algo ahí que quiero aclarar, que es que justo, o sea, la regresión se puede dar de muchas diferentes maneras. Tanto puede ser para otras vidas, vidas pasadas, como lo estás diciendo, pero también existe, o sea, se puede, te vas a esta misma vida en infancia, adolescencia, o te puedes ir a vientre materno, o te puedes ir, o sea, el chiste es que te vas a el origen de tu bloqueo, pero pues no se trata que tú llegas conmigo a una regresión y yo te digo de que, tu bloqueo estuvo en esta vida a los 3 años, entonces vámonos ahí. Así no funciona. O sea, tú llegas, que de hecho justo, bueno, al revés le pasó a Brian Weiss, ahorita cuento la historia, pero al final de cuentas, o sea, tú te vas a donde te tienes que ir. Puede ser que el bloqueo se haya creado en una vida pasada o puede ser que ese bloqueo se haya creado en tu adolescencia, en tu infancia, que sea de vientre materno, que lo hayas agarrado en el bardo, o sea, que sean promesas del bardo, pues. Entonces, te vas a ese punto. Entonces, lo que te decía Brian Weiss, que les quiero platicar, que nunca he sabido si es Weiss o Weiss, pero bueno, Brian Weiss, lo que es, ¿qué? Pues es que, Como quieras, tú decides. Entonces, lo que pasa con el libro más, también por eso
lo que más llega en Brujos sin Caldero son regresiones, porque también es la sesión o la terapia que la gente más conoce o mínimo más ha escuchado, está más relacionado. Entonces como que crea un poco más de confianza, aunque las otras son buenísimas también. Pero entonces Brian Weiss escribe este libro que se llama Muchas vidas, muchos maestros, en el que te empieza a contar que, a ver, ¿de qué se trata? Este güey era doctor, medicina, ciencia, o sea, todo tiene este proceso científico, entonces todo tiene bases, ¿no? Entonces este güey estaba haciendo estos experimentos en los que él decía que, pues obviamente si tú tenías un bloqueo ahorita, es como el origen de ese bloqueo estaba en tu cabeza. Por más que te haya pasado en la infancia, por más que te había pasado, o sea, cuando estabas así o en tu adolescencia, que dentro de tu mente, dentro de tu psique, dentro de ti, de tu subconsciente, inconsciente, existía el origen y sabías por qué. Entonces que la solución para sanarlo era irte a ese momento y lograr soltarlo. ¿Ok? Entonces llega esta paciente y este güey lo que empieza a hacer es, o sea, como a mandarla para atrás, a mandarla para atrás, a mandarla para atrás, esperando que se fuera para atrás en su vida. Y de la nada, ¡pum! O sea, se dispara y se va a 1800, ¿sabe qué? Y empieza, o sea, empieza a hablar y empieza a describir cosas y empieza, pues es que es eso, empieza a describir las cosas que estaba viendo. Entonces fue como, ay cabrón, o sea, esto no es de su infancia, esto es de hace, pues, quién sabe cuántos años. Entonces se empieza a dar cuenta o sea, que existen estas otras vidas, que es posible que, o sea, que las recuerdes y que las tengas y que llegues a ellas. Entonces, de ahí empieza, pues, a experimentar y empieza a mandar, pues, a muchos más a otras vidas pasadas. Entonces, pues se empieza a dar cuenta que justo que a través de la regresión esto era mucho más fácil. Entonces la regresión, como yo lo veo, como a mí me gusta decirlo, es que es el shortcut, es el atajo. Es el atajo con el cual o por el cual te puedes ir a otras vidas. Pero esto no solo se puede a través de regresión, esto se puede a través de tus meditaciones tú solito. Algo que me gusta mucho de Brujos sin Caldero, obvio, pues a final de cuentas es mi bebé, nuestro bebé, pero algo que me gusta mucho es que nosotros siempre te estamos recordando que no somos indispensables para todo. A final de cuentas, nuestra tirada, lo que nosotros queremos, es que tú aprendas las cosas y que tú sepas cómo hacerlas. No que siempre estés regresando y que nosotros te digamos cómo, o qué hacer o ahora para dónde. No, es que tú, pues paso a paso te empiezas a dar cuenta y te empiezas a abrir los ojos y empiezas a tú guiarte por ti mismo. Entonces, esto lo puedes lograr a través de tus meditaciones. En tus propias meditaciones te puedes empezar a ir a otras vidas. Que justo ahí te quiero preguntar, Yeshua, tú en tus meditaciones, ¿a dónde te has ido? O sea, otras vidas, obvio. Y también, ¿cómo te ha ayudado? ¿En qué te ha ayudado? Y creo que eso que estás diciendo es bien importante y qué bueno que lo sacas y lo pones sobre la mesa, porque en este camino espiritual y cada vez hay mucha más gente queriéndose involucrar, luego llegamos a estas cabezas de empresa, a estos cabezas de escuela, donde te dicen que su manera de hacer las cosas es la única que existe o la única que te va a llevar a la iluminación o que es el camino más corto. Y la realidad es que si alguien te está diciendo eso o te está falsamente prometiendo eso, huye de ese lugar porque no es el indicado. Hay muchas maneras de llegar y lo importante es que tú te empoderes para que tú puedas dar esos pasos por ti solo. Nadie puede dar los pasos por ti. Entonces, como bien dice Gis, en Brujos sin Caldero, claro que estamos aquí para ayudarte, para sostenerte. Si no puedes, ven con nosotros, yo te ayudo a través de la regresión, pero lo más importante es que tú aprendas cómo hacerlo y eso es, justo como dice Gis, a través de la meditación. Entonces, ¿cómo a través de la meditación? Porque también ya te hemos venido diciendo que puedes hacer varias cosas a través de la meditación, ¿no? Y yo lo que quiero que te quede claro y que es la pregunta de Gis, es cómo se siente, por ejemplo, conectar con otras encarnaciones, cómo se siente conectar con una respuesta que estás buscando, cómo se siente conectar con otro tipo de ser. Y creo que lo más importante cuando conectas con otras vidas es que tienes la información completa. O sea, no sabes cómo llegaste a ese lugar, pero sabes perfectamente qué está ocurriendo, ¿ok? Y te voy a poner un ejemplo. Yo alguna vez me fui a una encarnación cuando recién empecé a meditar. La primera encarnación anterior con la que conecté fue una época en la que yo era una mujer y vivía en la calle.
y entonces siempre tenía que estar pidiendo limosna para poder comer, siempre tenía que estar buscando un techo para dormir porque no tenía una casa, y empecé a sentir cómo también era una mujer que estaba muy adelantada a mi época, o sea, era muy bruja, tenía mucha información y gran parte de las personas que me perseguían era por ser bruja. Entonces, esto es para que entiendas como todo lo que te voy a decir a continuación. Pero entonces yo conecto con esa vida y entonces lo primero que veo es a mí misma, pero no me veía de afuera, sino como ahorita estoy viendo la cámara, por ejemplo. O sea, yo con mis ojos veía cómo estiraba la mano y cómo me empezaban a dar unas monedas. Pero al mismo tiempo yo estaba percibiendo que estaba recibiendo esas monedas que eran limosna, pero al mismo tiempo me sentía una mujer muy fuerte y sentía que alguien me estaba persiguiendo, entonces que tenía que recibir el dinero y que me tenía que mover rápido, ¿ok? Entonces, lo que te quiero decir cuando te digo que tienes la imagen completa es que no sabes cómo, no sabes por qué, pero tienes todas estas sensaciones que están ocurriendo en ese mismo momento, aunque no estés viendo a los otros jugadores. Y aquí, ojo, cuando digo viendo, y siempre soy muy claro e intento como que te quede claro esto que estoy diciendo, que es ver no significa ver con los ojos, sino ver a través del ojo de la mente, ¿ok? O sea, yo empiezo a ver como una película. Imagínate ahorita si te digo, cierra los ojos y empieza a pensar en la película que viste ayer en cualquier plataforma digital. Entonces tú empiezas a reproducir estas imágenes en tu cabeza, ¿ok? Esas mismas imágenes es la manera en la que yo conecto con mis meditaciones y todo lo que empiezo a percibir en ellas. Aquí también para cada quien es diferente, todos tenemos diferentes dones desarrollados. Hay personas más visuales, hay personas más sensibles, que sienten a lo mejor la temperatura del lugar, que pueden oler, que pueden escuchar. O sea, cada quien conectamos con este mundo invisible de manera distinta. Yo soy muy visual. Entonces, tenía todas estas imágenes, ¿no? Entonces, ya, termino esa meditación, me pongo ahí a conectar con otras situaciones y otras personas y emociones que estaban ocurriendo en esa vida. Y para contestar a la pregunta de Gis de cómo me sirvió en ese momento, es que yo abro los ojos y acuérdate que te digo que esto era cuando recién empezaba a meditar. O sea, yo ni siquiera sabía que era un brujo, ni siquiera sabía qué podía lograr con esta brujeidad, pero de esa experiencia me quedaron dos cosas en particular. La primera es que me di cuenta que existía como un poder que yo en ese momento le llamaba sobrenatural, que no nada más existía como esta parte física, sino que podía desarrollar talentos y dones que ya en alguna vida me persiguieron por ello. Entonces, fui súper consciente de eso y creo que no lo trabajé en ese momento, pero también que eso me lleva mucho a una de las misiones de Brujos sin Caldero, ¿no? Es empezar a barrer toda la energía de lo que significa ser brujo, ¿no? De ya no tenerte que esconder, de ya no tenerte que hacer pasar por alguien más y estar corriendo, sino asumir en realidad quién eres. Pero bueno, una es la brujería de esa vida y la segunda, para mí, Yeshua, en esta encarnación, siempre ha sido muy importante que, pues obvio tener un techo, pero no nada más tener un techo, sino que el espacio donde vivo sea muy bonito, que yo esté cómodo, que sea un espacio donde me sienta tranquilo, seguro, que visualmente esté muy bien y siempre ha sido como de gran importancia como tener este lugar que se llama casa y seguramente las personas dirán, no, pues es que eso es obvio, todos lo sentimos. Siento que no necesariamente para todos tienen como esta importancia que para mí siempre ha tenido desde hace muchísimo tiempo, ¿no? El formar este hogar que incluye un espacio físico y me di cuenta que esa seguridad que a mí tanto me da mi casa y el tener este espacio seguro venía de esa encarnación en la que no tenía ese espacio físico, en la que tenía que estar corriendo y tenía que estar viendo cómo valerme para poder seguir con vida, ¿no? Entonces, creo que lo asocio también con eso, entonces entendí bastante de dónde podía venir lo que en ese momento yo pensaba que era un miedo, porque para mí si no tenía una casa como la quería, me empezaba a enojar, me empezaba a mover algo en el estómago, si no tenía el mueble que quería, si no tenía el depa como lo quería, o sea, empezaba como a cargarme demasiado. Entonces ahí fue como, órale, ya vi de dónde viene, creo que lo puedo empezar a soltar, todo es cuestión de tiempo y eventualmente voy a llegar a eso, no tengo que estarme estresando en este momento. Entonces ahí como que lo acomodé. Entonces para mí creo que esas han sido, digo, hay muchas, pero ese es como un ejemplo muy claro. ¿Tú
¿A ti cómo te ha ido con eso? O sea, ¿con qué encarnaciones has conectado y cómo sientes que te ha servido? Ahí te va. Tengo una muy, muy presente, muy clara, pero antes de, quiero platicarte, o sea, estamos diciendo que sí, o sea, a través de la regresión se puede, pero que también a través de la meditación. Pero de todos modos, pues justo, a través de la regresión es como, pues lo que te decía, es como el atajo, es como más fácil. A mí me sirvió mucho mi primera regresión que hice. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque entonces me empecé a dar cuenta que era irte a vidas pasadas. Y me di cuenta que, o sea, siempre lo hacía, tanto en meditación, es que estoy intentando acordarme qué pensaba y en real no tengo ni idea. Pero me acuerdo que meditaba, como que me disociaba mucho. Entonces era como de que, vi esto, pero como que ni aceptaba, ni quería sentir, ni quería justo como meterme otra vez en el papel de esa otra vida, ¿no? Entonces cuando hice mi primera regresión, fue que, ay, güey, o sea, esto se siente una regresión, esto se siente irte a una vida pasada y pues tengo rato, o sea, tengo rato haciéndolo y nunca me había percatado de que eso era lo que estaba haciendo. ¿Me explico? ¿Fui claro? Sí. Ajá. Entonces, pues contestando la pregunta, iba a contar una historia, pero es que me iba a quemar yo solo y ya, basta de estarme quemando en este podcast. Entonces, qué bueno que sí quedó claro. La segunda, la que ya la historia que sí te quiero contar bien, es que en qué me sirvió, cómo me ayudó. Una vez, ya les hemos contado en este podcast, que íbamos con una psicóloga slash bruja. Entonces, esta mujer, pues justo, era, o sea, daba como su sesión de psicóloga, pero también te ponía a meditar mucho y ella sabe mucho, 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 mucho sabe, es de las personas más inteligentes que yo conozco. Entonces, ella pues justo como que te ponía a meditar y te daba como tips o como por dónde irte o qué cosas, o sea, qué rutas podías tomar y así, ¿no? Entonces, de una me puse a meditar y no me acuerdo bien cómo estuvo. El chiste, nosotros somos tres hermanos. Es Yeshua, soy yo y hay uno menor. Entonces, pues empiezo a o sea, me voy a esta meditación, me doy cuenta, en la meditación me voy a esta vida pasada y en la vida pasada yo era un señor, este señor tiene un hijo y el hijo o sea, era un señor muy, muy pobre. Entonces, nace el hijo, al momento de nacer el hijo, se muere la mamá en pleno parto y a mí el niño se me muere en las manos. O sea, en esa vida se me murió en las manos. Ese niño, hay algo muy cool que a mí me encanta en las regresiones, es que, o sea, los ojos, ¿cómo es? De Ice Chico, Never Lie, pero pues tal cual. O sea, a través de los ojos puedes reconocer a las personas. No importa qué aspecto físico tenga, no importa el color de piel, no importa la altura, no importa los rasgos, no importa nada. O sea, si tú ves la mirada, puedes reconocer quién es. Entonces, pues yo veía a este bebé y me dice ella de que, ¿quién es? O sea, ¿quién es ese bebé? Velo bien. Y yo de que, ay, cabrón, pues es mi hermano. O sea, es el que en esta vida es mi hermano. Entonces ya, pues abro los ojos, o sea, termina la meditación, me pongo a platicar con ella pues platicando, te digo, no me acuerdo cronológicamente tal cual como fue, pero el chiste de la conclusión es como, o sea, date cuenta que esta necesidad tuya de estarlo cuidando es de otra vida, pero en esta vida una. O sea, no es tu hijo, es tu hermano, es pues, sí, hijo, es justo esto. Es tu igual, también tu hijo es tu igual, pues, pero aquí es tu hermano y no necesita que tú lo estés como sobreprotegiendo, que tú estés al pendiente de él, que tú lo estés cuidando. O sea, él es libre de hacer las cosas. Eso es de la otra vida. Entonces, ahorita que ya te diste cuenta y ahorita que estás a tiempo, porque la neta estaba súper chiquito yo, entonces me dijo, ahorita que estás a tiempo, o sea, suéltalo, ¿sabes? O sea, entiende como que no te pertenece y suéltalo y déjalo al crecer y crece tú también. Entonces, desde ese momento fue como, pues, ay, güey, o sea, tienes razón, entiendo todo, o sea, entiendo perfecto como de dónde viene esta necesidad que a veces como surgía en mí de cuidarlo. Entonces fue como, ok, o sea, que esto ya no es necesario, esto ya fue, esto no corresponde ahorita, pum, otra cosa totalmente diferente. Es el tipo de cosas que te empieza a ayudar a irte a estas otras vidas, porque entonces te empiezas a dar cuenta justo que de pronto haces cosas ahorita o tienes como ciertas mañas, esa es la palabra, ciertas mañas que haces y no sabes ni por qué, como que surgen de ti, como que son inconscientes, pero a través de estas idas a otras vidas, idas a otras vidas, te das cuenta que sí tienen un origen y al entenderlo te es mucho más fácil soltarlo. Y creo que ahí también hay como una diferencia muy fuerte entre conectar con una encarnación anterior o futura o paralela a cuando simplemente estás viajando por el invisible para obtener respuestas. Porque
cuando conectas con alguna vida anterior, sobre todo, estás viendo a una persona que probablemente no conoces esos rasgos o no conoces, pues, quién es esa persona, pero sabes perfectamente cómo se está relacionando esa persona con alguien en tu vida. Entonces, hay ocasiones, como dice Gis, que los ojos es lo que te demuestra la esencia de la persona. Entonces, tú al ver a esa otra persona, sientes que es a lo mejor tu abuelo de esta encarnación o tu primo de esta encarnación y entonces sabes perfectamente que en esa otra vida, en esa otra encarnación, pues entonces tuvieron alguna experiencia juntos. ¿Cómo se siente distinto a cuando estás solamente de viaje en el invisible, por ejemplo? Me acuerdo también una de mis primeras experiencias fue que conecté con mi abuelo que falleció en esta vida cuando mi papá era muy chico, tenía como menos de 10 años. Entonces yo a mi abuelo no lo conocí, solamente he visto fotos de él. Pero entonces yo deambulando por el invisible, no conectando con ninguna vida pasada en específico, conecto con los ojos de mi abuelo. Y entonces sé perfectamente, simplemente por mera intuición, que estoy conectando con él y ya pues empiezo a platicar, me empieza a dar mensajes que tenía que poner a disposición de mi familia y pues ya estuvo. Pero lo que quiero enseñarte es como la diferencia, o sea, cuando te vas a otra vida estás viendo el cuerpo, pero la esencia de alguien de esta vida, probablemente, porque también podría ser que todas las personas que estuvieron en esa encarnación, pues no las conoces en esta encarnación, entonces tampoco tendrías por qué reconocer a alguien de esta vida, pero en esta otra encarnación ves la persona, pero con la esencia de alguien de esta vida, y en esta otra con mi abuelo es simplemente toparte a alguien como si me lo tope en esta vida, ¿no? Pero en el mundo invisible. Entonces no lo estoy viendo con un cuerpo de alguien más, no estoy viendo su historia anterior, simplemente está ahí para decirme, hola, tengo este recado, punto. ¿Ok? Entonces sí hay como una ligera diferencia entre una y otra que es importante saber distinguir para que sepas qué está ocurriendo. Y aquí obviamente, pues necesitas mucha práctica, necesitas mucho lanzarte al ruedo y empezar a través de la sensibilidad, pues sentir cuál es una y cuál es la otra, cómo se siente una y cómo se siente la otra. Al final tu intuición está muy afilada y si lo quieres hacer, no tienes que investigar demasiado, simplemente se va a detonar la idea de qué está ocurriendo, ¿no? Entonces, eso es importante para poder comparar entre una y otra. Sí, también sirve y te empiezas a dar cuenta, que a mí me pasó, es que hasta en los mismos sueños. Entonces, pues justo. O sea, de la nada me despertaba y decía de que, ay, cabrón. O sea, lo que soñé, justo, lo que soñé no fue una cosa random. Estaba en otra vida mía. Entonces te empiezas como a dar cuenta de estas idas, de estos como tours al pasado que te están enseñando, que estás viendo. Entonces puedes ir al fondo de eso, de que, ok, entonces, ¿qué me quiere enseñar esto? ¿Qué me está diciendo? ¿Por qué se me está presentando? Y todas esas son oportunidades para que tú empieces a evolucionar de una u otra manera. Sí, aquí por eso y digo, hablando un poquito más acerca de la regresión, que tienes a un terapeuta que te está guiando en este andar por el mundo invisible, en este andar de conectar con otras encarnaciones, es bien importante quién sea el que te está guiando, porque dependiendo de la conciencia de esa persona o de la agilidad mental, es como resuelve los problemas o atrancones que estás jalando de otra vida y acomodando las piezas en esa otra encarnación para entonces acomodar a tu yo del presente. Entonces también, por ejemplo, el otro día hablaba con la persona que me está entrenando en el gimnasio y ella me decía que ha tenido muchas regresiones, pero que luego se queda muy ansiosa porque cuando regresa a su cuerpo en este momento actual, pues se queda no nada más con los problemas que tiene en este momento actual, sino también con todo lo que se fue y se embarró de las otras encarnaciones. Entonces, por eso es tan importante no nada más hacer una regresión o hacer una meditación de conexión con otra vida por el hecho del chisme. ¿Por qué? Porque si solo vas y tocas, solamente te vas a embarrar con lo que no supiste resolver en aquel momento. Y entonces lo que pasa es que cuando vienes aquí y abres los ojos, pues entonces te traes toda esa energía porque ya abriste esa puerta. Eso mismito pasa con cualquier medicina ancestral, ayahuasca, sapo, hongos, lo que sea. Si vas y abres y no trabajas y no acomodas las piezas energéticas, entonces abres esta puerta dimensional en la que hay un flujo energético que nada más te va a estar como deteniendo un poco. Entonces, sumamente importante
En las regresiones, con quién la haces para que entonces tenga las herramientas para acomodar esas piezas. Y en la meditación es que si vas y tocas, entonces le rasques para entender qué te está mostrando, cómo se relaciona con esta vida, qué no viste en esa otra encarnación que tuviste que haber visto, de qué no fuiste consciente, que en este momento te serviría ser consciente. Y de esa manera, con el simple hecho de voltearlo a ver y de ponerle atención, empiezas a darle un rumbo diferente a la energía y por lo tanto, cuando regresas al momento actual, pues entonces estás muchísimo mejor parado, porque tu cuerpo espiritual, tu cuerpo energético, tu cuerpo que te conecta con el mundo invisible, conecta de manera sutil con toda esta información y esa información pues se empieza a materializar, se empieza a densificar y estás muchísimo mejor parado en el momento actual. Entonces, son herramientas, tanto la meditación como la regresión, súper fuertes, súper importantes y que todo mundo debería de estar haciendo de manera consciente. Sí, hay pues muchas cosas a mencionar. Es que la primera, empezaste a hablar del trabajo como regresionista. Te quiero platicar que justamente de eso depende pues de los regresionistas normales, hay que llamarlos, a nosotros que somos los buenos regresionistas. ¿A Entonces, justo, mucha gente tiene como este miedo de que, que en la regresión estás hipnotizado. Entonces creen que hasta la cuenta de banco te van a pasar y la clave, ¿no? Entonces, no, eso no pasa. O sea, es un estado semi-hipnótico en el que siempre estás consciente. O sea, a final de cuentas, sabes perfectamente qué estás diciendo y qué está pasando. Si en verdad, y a mí me ha pasado, o sea, ves algo en la regresión y dices de que, ay, esto no lo tengo que decir, o sea, como en voz alta, puedes perfectamente no decirlo y listo. No es como que vas a empezar como a abrir la boca y a decir todo lo que pasa por tu cabeza y todo lo que ha sido de ti y todo lo que estás viendo. No, 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 para nada. Entonces, eso es tú como paciente en la regresión. Pero es súper importante el regresionista. ¿Por qué? Porque nuestro trabajo no es irte, es que justo es una guía, pero yo no puedo inducirte. O sea, es una guía y simplemente como que voy, como me imagino, como cuidando que no te caigas y como haciendo preguntas claves para que tú simplemente vayas como adentrándote más en esta experiencia y entendiendo los porqués. O sea, el por qué se te está enseñando eso, el por qué tienes este bloqueo, el por qué justo estás viendo toda esta película y en qué te va a ayudar en esta vida presente. Porque luego existen estos otros regresionistas en los que meten mucho su cuchara. Pero entonces ahí haz de cuenta que estás, pues sí, estás manipulando de más, estás metiendo el dedo donde no tienes que meterlo. Entonces, como, güey, no, o sea, no es tu trabajo que él que él sienta lo que tú quieres que sienta, que él vea lo que tú quieres o lo que tú crees que va a ver. Déjalo, o sea, déjalo y él solito va a llegar y su propio él le va a enseñar lo que tiene que ver y cómo lo tiene que ver. Entonces, eso es súper importante. O sea, sí, yo te súper recomiendo una regresión, pero también sé consciente con quién te vas a hacer la regresión. O sea, no se trata de hacerlo con el primer güey que te topas, o no se trata de hacerlo con, o sea, con el más barato porque no quieres pagar y te da codo, porque sí tienen pues estas repercusiones, ¿no? Bueno, sí pueden darse de diferentes maneras estas regresiones. Entonces, de preferencia, siempre asegúrate de que sea pues con alguien confiable, con alguien responsable, con alguien de experiencia. Y pues nada, creo que eso es lo importante. De ahí te pones a mencionar esto de que son puertas. Tienes toda la razón. Ahí como yo lo veo, es como si estuvieras en un cuarto, el cuarto eres tú, tanto en esta vida como en todas tus vidas, o sea, todas tus encarnaciones, y como si hubiera panales. Entonces, el panal ahí va a estar sí o sí, ¿ok? Y la verdad, así como cuando aparece un panal en tu casa, pues lo más sano, lo más seguro y lo que todos hacen es quitar. O sea, es quitar el panal porque sabes que puede provocar algo. Entonces, cada que tú vas y mueves estos panales, pues, ¿qué pasa? Obviamente las abejas salen como a protegerse, ¿no? Bueno, abejas, avispas o lo que quieras que sea tu panal, pues salen a proteger y deciden que, hey, no me quites, o sea, no me quites de aquí, aquí me quiero quedar. Haz de cuenta que un poquito así se ven tus bloqueos. O sea, están como muy instalados en ti y están ahí, o sea, pero eso que estén ahí no quiere decir que te puedas hacer el de la vista gorda o la de la vista gorda y decidir no verlos. Una vez más, bueno, hay un ejemplo que Yeshua pone, que es como, si no lo quieres hacer en esta vida, okay, bueno, ahorita tú lo cuentas bien porque tú lo dices súper cool, pero si no lo quieres hacer en esta vida, no pasa nada.
O sea, vas a regresar y lo vas a volver a hacer. Y esa vez te va a costar mucho más trabajo. Entonces tú decides si decides hacerlo consciente ahorita o si lo quieres dejar ahí para después y pues a ver cómo le haces, ¿no? A ver cómo lo resuelves. Entonces, ¿sirve hacer las regresiones o hacer estas meditaciones para irte a vidas pasadas? Sí. O sea, te lo recomiendo que lo hagas 100%. ¿Por qué? Porque vas a empezar a limpiar tu lugar. O sea, vas a empezar a hacer que tu lugar sea habitable, a tu gusto, que te sientas en paz, que estés feliz, que seas pleno. Pero al mismo tiempo, pues hay que saber que no, o sea, si hay 5 panales en tu cuarto, no tienes que ir a clavar uno, correr, clavar otro, correr, clavar otro, correr. ¿Qué es lo que pasa cuando inconscientemente empiezas a hacer de que regresión? Ya una semana, regresión otra vez, y la siguiente semana, regresión. Y eso te mencionó de las medicinas ancestrales. Justo que me he hecho una ayahuasca ahorita y en 10 días, porque me encantó y estuvo wow y vi colores que nunca había visto en mi vida y vi las figuras que nunca había visto, pues pum, otra ayahuasca y pum, otra ayahuasca. Cada quien es libre de hacer lo que quieras. O sea, si tú te quieres ir a meter 15 ayahuascas en 15 días o 15 sapos en 15 días, eres libre, hazlo. Pero simplemente quiero y bueno, queremos que sepas que cada que consumes o cada que picas este panal, que te estás haciendo una regresión, estás abriendo puertas, puertas que te van a dar cosas a trabajar. Entonces, hacerlo con la conciencia y hacerlo con la responsabilidad de que el trabajo que se te está entregando y como estas, como justo, como oportunidades de evolución que se te están dando, pues usarlas y empezarlas a trabajar. No se trata de recibir, 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 recibir para irlas y guardar en otro lugar mucho más enterrado y mucho más escondido. Entonces esto, sé consciente de qué lo estás haciendo, por qué lo estás haciendo y para qué lo estás haciendo. Si tú tienes estos puntos claros, adelante, hazlo como quieras y como más a gusto te sientas y con la brevedad que tú quieras. Sí, eso es bien importante. Aquí no te queremos asustar, pero sí te queremos hacer responsable y que seas siempre bien consciente de lo que mencionaba al principio del capítulo, que el karma existe, que las consecuencias existen y que cada una de tus decisiones, ya sea en pensamientos, en actitudes o en palabras, van a tener ciertas repercusiones. Entonces, pues hay que poner foco en por dónde estás caminando. Creo que ahí va como, se va formando como todo el panorama. Por eso creemos y el tema principal de este mes es la meditación, porque justo es a través de la meditación donde agarras tu poder personal sin depender de un regresionista y puedes empezar a hacer este trabajo pues cada que lo requieras, ¿no? O sea, cada que lo requieras conectarás de manera consciente o inconsciente con otra encarnación y sabrás que hay algo que no estás viendo en este momento y que necesitas trabajar. Entonces, fíjate, aquí hay algo muy curioso porque ya te dijimos que esta conexión con otras vidas es tanto con meditación como con regresión. Una por tus propios medios y otra con la ayuda de alguien más si es que tú no puedes o no quieres hacerlo por tu propia cuenta. Ambas, estas dos, con lo que al final estás trabajando es con tu respiración. Entonces, la respiración es un puente muy importante entre tus cuerpos físicos, tu cuerpo físico y tus otros cuerpos. Entonces, siempre a través de la respiración es que empezarás a conectar con esta energía muchísimo más sutil. Para eso, digo, ya después de haberte dado toda esta información de que entiendes la importancia de trabajar con otras encarnaciones, ya sea con alguna de estas opciones, creamos el- las actividades para este capítulo. Acuérdate que las actividades para este capítulo son exclusivos para las personas que forman parte de nuestra membresía. Si formas parte de la membresía del Brujo Sin Caldero, entonces también tienes acceso a los ejercicios de cada uno de los capítulos. Para este capítulo hay una actividad que nos encanta y que pues nosotros siempre practicamos en nosotros. Y ahora te la queremos compartir y es que vamos a realizar un Zoom en vivo con todas las personas que formen parte de la membresía y lo que vamos a hacer es una progresión grupal. ¿Qué es una progresión? Pues imagínate que la regresión es para ir a alguna vida o momento anterior. La progresión lo que hace es lo mismo, pero hacia el futuro. O sea, ir a algún momento de esta encarnación que vas a vivir o que quieres vivir
e ir a observar para tocar energéticamente qué es lo que en este momento actual necesitas activar para llegar con éxito a ese escenario, ¿ok? Entonces, la actividad esa es la progresión en vivo. Si eres alguien que está escuchando este podcast a destiempo, o más bien después de que haya pasado este Zoom, que va a ser el 1 de septiembre del año 2024, vas a tener la grabación también como parte de esta membresía. Entonces, en la grabación, pues no vas a estar de manera presencial, o sea, de manera virtual a través de Zoom, pero seguirás pudiendo hacer esta conexión con el futuro. Entonces, es un súper ejercicio que te súper recomiendo que, como te digo, nosotros hacemos siempre, yo siempre lo hago para Brujos sin Caldero, de que, ¿qué necesitamos para que este taller salga con éxito? ¿Qué necesitamos para que este reel salga con éxito? O X, Y, Z, pero siempre me estoy yendo al futuro para construir las herramientas en mi momento actual. Entonces, súper, súper, súper actividad que estaría increíble que te unieras. Sí, claro. Lo que te sirve, o sea, para lo que te sirve una progresión es que, a ver, recuerda, hay todas las infinidades, hay infinidad de posibilidades. Todo es posible, o sea, lo que se te ocurra. Entonces, lo que haces en esta progresión es que vas a ese futuro y ves ¿cómo estás? O sea, ¿cómo estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué se siente? ¿Dónde estás? ¿Con quién estás? O sea, ves el todo. Entonces, haz de cuenta que ahorita estoy en 2024, yo me voy a 2034, ¿no? En 10 años. Entonces veo a 10 años todos los que te acabo de decir, cómo estoy, con quién estoy, en dónde estoy, pues por qué estoy ahí, cómo le hice para estar ahí. Entonces, a la hora de regresar, pues yo ya tengo activos todos estos sentimientos, pensamientos, experiencias, todo esto. Entonces, a la hora de que se me presente, yo empiezo a tomar decisiones para que mi rumbo se vaya como apuntando a eso que quiero llegar, a eso que viene mi progresión. Te voy a contar un ejemplo, o sea, que sí existió, que sí pasó. Una vez a alguien se le hizo su progresión y en la progresión se veía en la playa y decía, es que no entiendo porque estoy como arriba de una montaña, pero como que siento que es mi hogar, pero que no sé qué. Entonces, eso vio en la progresión, ¿no? Como que no le quedó muy claro qué es lo que estaba pasando, simplemente se sentía arriba de una montaña, como que veía el mar y decía, me siento en casa. Ah, pues esta persona, como a los 3 4 años de que se le hizo la progresión, ¿qué crees? O sea, le empezó a ir muy bien, empezó a querer una casa en la playa y empezó a ver terrenos. En eso van, le enseñan un terreno que estaba arriba en una montaña. En el momento que como que él se para y como que voltea a ver y ve el mar, dice, o sea, él solito se empieza a morir de risa y dice que wow. O sea, esto es lo que yo vi en la progresión, esto es lo que, o sea, es esto lo que yo desde ese momento estaba buscando y es en lo que estoy trabajando y a donde me quería apuntar. Entonces ahí, ojos cerrados, fue como, ¿sabes qué? Este terreno es el mío, este es el terreno que yo quiero. Entonces, este tipo de cosas son las que empiezan a activar. Tú me dirás a mí si se te antoja o no estar en esta regresión presencial por Zoom, a través de Zoom, pero presencial. El estar presencial te ayuda a justo. Al final de la progresión vas a poder platicarnos, vas a poder preguntarnos si es que tienes alguna duda, vas a poder pues, compartir tu experiencia, que eso la verdad siempre es riquísimo y aporta mucho, tanto escuchar de otros como pues tú decirle en voz alta la propia tuya. Entonces, pues decide si quieres entrar a esta progresión. Recuerda, es el domingo 1 de septiembre cuando la vamos a hacer. Sí, nos encanta porque este bebé que se llama Membresía del Brujo Sin Caldero apenas está por nacer y nos estamos yendo con todo. Nos vamos con la progresión de una para que puedas tener esta herramienta súper válida. Y acuérdate también que este mes, todo este mes estamos trabajando la meditación y entonces también encuentras mucha información para empezar a construir todos los elementos necesarios para que también tú puedas hacer estas conexiones con otras vidas a través de la meditación. Entonces, no es nada más la progresión y que dependas de conectarte con nosotros a través de un Zoom o de escuchar ese audio, sino también es el que lo puedas hacer tú por tus propios medios a través de la meditación. Entonces, bueno, a mí me parece que es súper, súper, súper valioso y que además cambia tu vida por toda la información que empiezas a recibir. Pero bueno, de todo esto, Gis, ¿con qué te quedas de este capítulo? Yo me quedo con la importancia y lo útil que es ir a estas otras vidas.
O sea, como lo mucho que te pueden enseñar, lo fácil, es que a mí me gusta mucho ese sentir, como el ir, darme cuenta qué es lo que está pasando o qué fue lo que pasó que generó en mí ese bloqueo. Entonces, al yo darme cuenta de dónde vino y por qué salió, literal, es como si mi mano solita se abriera. Entonces lo suelto, lo dejo pasar, lo dejo ser. Entonces, siento como se libera la carga de mí. Literal, me siento como más ligero, me siento como que todo está fluyendo mejor, que todo está siendo como tiene que ser. Entonces, como esta importancia de regresar a esos momentos, ver de dónde surgió el bloqueo y conscientemente decidir soltarlo, soy fan número uno. ¿Tú con qué te quedas? Me quedo, creo que la palabra sería responsabilidad. Yo cuando empecé a descubrir todos mis dones de brujo, siempre iba y decía, ay, voy a conectar con otra encarnación. Y a ver, voy a empezar a sentir a la persona que tengo enfrente. Y pues al principio como muy sorprendido de todo lo que podía en realidad lograr. Y después me empecé a dar cuenta que cada vez que conectaba con un ser que no tenía mi misma frecuencia o con una vida que no tenía mi frecuencia, solamente por el hecho de hacerlo, pues después tenía que hacer un trabajo energético o sea, que requería esfuerzo, limpiar emociones, limpiar energía y que pues iba y me embarraba prácticamente. Entonces me quedo con la responsabilidad de utilizar mi brujo o de estar haciendo todo lo brujo o lo mágico que tengo desde un nivel de conciencia en el que solamente es para trabajar en mi proceso de evolución y no tanto en el chisme para ver qué hay, para que no sacude el panal que tú ponías. Entonces, responsabilidad. Con eso me quedo. Importantísimo, importantísimo, me gusta. Pues bueno, eso es lo que tenemos para este capítulo. Recuerda, la membresía está súper cool, está súper recomendada y pues nos vemos en 2 semanas. Saludos de tus brujos favoritos. Bye. Yo soy Yesua y si te gustó nuestro contenido, quiero invitarte a que te suscribas a YouTube. Activa la campanita y sé el primero en enterarte de todos nuestros nuevos videos.